Bueno, estimados, como les decía, vamos a dar comienzo con la exposición de nuestro panel de expertos en las diferentes líneas de trabajo, tanto de investigación como de acciones en el ámbito sanitario salubrista, así también desde la perspectiva del manejo de recursos y la transparencia de estos en el ámbito del acceso a terapia. También contamos con un experto en la materia de patentes farmacéuticas para poder abordar toda la temática que involucra a estas tecnologías sanitarias tan necesarias en el contexto de emergencia sanitaria mundial que nos encontramos. Así que bienvenidas a todas y todos, los invito a silenciar los micrófonos y vamos a comenzar con la presentación de don Yuri, que en honor al tiempo vamos a darle el pase de inmediato. Yuri es nuestro editor y director de la revista Cuadernos Médicos Sociales y quien hoy comparte a través de los representantes de nuestro colegio el levantamiento de este seminario para poder llegar a ustedes compartiendo el conocimiento y poniéndolo a disposición de toda nuestra sociedad. Por favor, pedimos silenciar los micrófonos porque el ruido de su ambiente se escucha demasiado intenso y va a interrumpir la presentación de nuestros expositores. Adelante, Yuri, por favor, comience. Buenas tardes. Podríamos pasar la primera diapo y la segunda al tiro para entrar en materia. Quiero decir que parece ser que soy el único médico en esta reunión como expositor, así que eso es una ocasión extraordinaria de reencuentro entre estas profesiones que en los años 60 dieron la ley médica, en que compartíamos en un plano de igualdad químicos, farmacéuticos, bioquímicos, dentistas y médicos, la idea de una horizontalidad del equipo de salud. Los años posteriores han generado distorsiones, yo las he vivido de forma dramática entre los profesionales del equipo de salud, y espero que este sea un momento de recuperación de la horizontalidad. Hace pocas horas atrás discutíamos en el hospital de Van Buren de acá de Valparaíso, en un comité de riesgo, si nuestro comité de riesgo era solo médico o era un comité integrado para todas las profesiones y que dependía no de la subdirección del hospital, sino de la dirección del hospital. Y justamente eso muestra que esta idea de que somos un equipo de salud, tenemos una práctica horizontal, o hay en ese equipo de salud áreas privilegiadas para algunos, sigue siendo un problema vigente. Así que celebro esta reunión como una reunión que debería ayudar a recuperar ese nivel de participación mucho más democrático en las decisiones clínicas. ¿No? Lo que estoy diciendo es serio, no es trivial, en que efectivamente los químicos, por ejemplo, nos acompañen en la visita en una unidad de cuidados intensivos y puedan discutir de igual a igual con nosotros las indicaciones terapéuticas, los riesgos, las reacciones adversas. Siento que eso es la calidad en salud, es la protección de los pacientes y es lo que el sector público necesita avanzar. Así que si este momento es un primer paso en eso, sería ya un gran avance en Cuadernos Médicos Sociales. Integramos a los colegas del colegio, había una idea de generar una revista y que nosotros apoyáramos como Cuadernos Médicos Sociales esa revista, pero decidimos tener una política distinta, es decir, ¿por qué no se integran ustedes a nuestro comité editorial y hacemos una revista que sea conjunta, un esfuerzo conjunto? Y producto de eso surgieron estos cuadernos botánicos sociales, que yo creo que son de los más notables que hicimos este duro año 2020, mostrando que los saberes, las experticias, las experiencias de cada uno de los sectores es de un valor único, irrenunciable, y que podemos converger en la producción de un pensamiento común.
Entonces, bueno, yo estaba hablando un poco a partir de otra cosa, que es el sentido común, que es muy difícil hoy día ir contra el sentido común. Tenemos un sentido común demasiado homogéneo, demasiado ordenado en torno a unas pocas ideas. Recuerdan en abril, por ejemplo, cuando se hablaba de aplanar la curva, y aplanar la curva se transformó como en la consigna del Principito, en que no podía sino repetir esa sentencia, aplanar la curva. Hoy día yo creo que seguimos en un momento bien difícil. Tenemos las ciudades patrulladas por las fuerzas militares, tenemos toques de queda. La prensa ha desarrollado una visión monotemática que genera esto que estamos viviendo, ¿no? Las dificultades para establecer un diálogo serio, un diálogo pausado, un diálogo sin descalificaciones, pero finalmente un esfuerzo común de pensar. Entonces, yo quería destacar primero eso, porque no es tan fácil decir que el tema más prioritario hoy no es vacunas, por ejemplo. En cuanto a mí, mi convicción personal es que el tema más prioritario hoy sigue siendo el antropoceno y cómo nosotros, humanos, profesionales de la salud, salubristas, si se quiere, epidemiólogos, nos situamos en el antropoceno, en las tareas que nos plantea esta época marcada por la disrupción humana de los ciclos del sistema Tierra. Entonces, decir eso hoy día parece una irreverencia, parece cuando se nos dice que hay 1.600.000 muertos en el mundo, que hay millones y millones de contagiados. ¿Cómo discutir el orden? ¿Cuál es el orden? ¿El orden es realmente vacuna? ¿El orden es realmente la disputa entre los laboratorios y los países, las urgencias, o hay otras prioridades que hoy día están quedando en un segundo orden de prioridad? Eso hace que el debate, que la conversación sea muy difícil. Nos ha faltado, yo creo que este año 2020, que ya termina, nos ha faltado ese espacio a nivel nacional, a nivel de las organizaciones, de las pocas organizaciones que tienen vida, de los colegios profesionales. Entonces, ¿cómo cuidar estos espacios? ¿Cómo ampliarlos? ¿Cómo potenciarlos? Ese es mi primer alcance. En segundo lugar, quiero decir que voy a hablar más bien desde la línea de trabajo que he intentado desarrollar en los últimos 10 o 15 años, que son los estudios de ciencia y técnica, lo que se llama, como en su acrónimo en inglés, STS, Estudios de Ciencia y de Técnica, que ha venido a ser un encuentro entre distintas disciplinas, sociología, filosofía, antropología, etnografía, para intentar comprender qué son las ciencias y qué son las técnicas. Y básicamente para mirar o para plantear que las ciencias, y no estoy hablando de la ciencia, sino de las ciencias, y no ni siquiera de las ciencias como acá está la biología, acá está la química y la bioquímica, sino de que hay muchas biologías, de que hay muchas químicas, de que hay muchas sociologías, de que hay muchas economías, de que hay una pluralidad de saberes científicos, incluso en lo que reconocemos como un solo campo. Entonces quiero decir que las ciencias y las técnicas no están hechas, no contienen en su interior ni ciencia ni técnica. No son como bolsas de azúcar que adentro tienen azúcar, sino que las ciencias y las técnicas contienen economías, contienen políticas, contienen sociología, contienen
éticas, contienen historia, y que básicamente ellas son productos históricos que viven en una trayectoria, que se sitúan en una trayectoria, que tienen lo que alguna vez se ha llamado dependencia de vía, es decir, que también están marcadas por su pasado y que no tienen posibilidades de transformaciones radicales ni de mutaciones inesperadas que en el fondo se mueven a través de ciertas trayectorias en las que el peso de la institucionalidad y el peso de lo ocurrido tiene relevancia. Me parece, yo quisiera remarcar sobre todo el problema de la historicidad, es decir, las ciencias y las técnicas están marcadas por la historia, no son hechos ajenos a la historia, no están fuera del mundo de lo coyuntural, de lo episódico, de lo que en la palabra filosófica es de la inmanencia, de lo que ocurre en un momento determinado, en una condición determinada y que son irrepetibles. Y esto, que en el fondo apunta a que las soluciones técnicas no son nunca únicas, no son nunca óptimas y no son nunca sin efectos. Todas las soluciones técnicas y todas las opciones también de conocimiento científico son alternativas que triunfaron no porque necesariamente fueran las mejores, sino que triunfaron porque entroncaban con otros elementos del mundo político y social en que vivían y que lograron ese resultado. La física galileana, la física newtoniana triunfó y logró ser la teoría dominante no porque fuera la única. Hay otras físicas como la física de los fenómenos caóticos, de los torbellinos, de las turbulencias, que en ese momento pasaron a segundo plano. Y sin embargo, en el siglo XX o en la Grecia, en la Roma, a principios en el siglo I antes de Cristo, al inicio del cristianismo, tuvieron una expresión muy vigorosa. Entonces, ni las ciencias ni las tecnologías son únicas, son variantes, no son las óptimas. Si triunfan, no es necesariamente porque eran las más racionales ni las más verdaderas, sino porque tuvieron elementos políticos, sociológicos, económicos, históricos, etnográficos, que permitieron que se extendieran, y finalmente ninguna de ellas sin efecto, todo lo contrario. Vivimos en un mundo, y esta idea de antropoceno, plagado de los efectos que el desarrollo tecnocientífico contemporáneo ha producido sobre el mundo. Por lo tanto, no es un efecto inocuo. Uno pudiera recuperar algunos lanzamientos, ¿no?, de tecnociencia al mundo, como el asbesto, por ejemplo, o como los organoclorados, o como los clorofluorocarbonos, y repensar, o como la talidomida, y repensar si esos lanzamientos, ¿qué nos quedó? ¿Qué aprendimos de esos lanzamientos? Lo planteo porque soy un convencido de que tenemos que desarrollar, estamos en la casa del Colegio de Químicos Farmacéuticos, una prudencia química también, no solo una prudencia biológica, muy vinculada con el tema de la vacuna, muy vinculada con este ensayo en el cual estamos ya enteramente metidos, sino también una prudencia química todavía vinculada con el uso de otros elementos químicos que siguen estando en nuestra práctica. Les puedo contar que, por ejemplo, nosotros ya estamos teniendo casos de intentos de suicidios con clorogel, que parecerá como un absurdo, como una cosa nimia de adolescentes, pero que está vinculado con el uso masivo de una sustancia química y una puesta al alcance de todas las personas. Entonces,
Dicho esto, estas tres cosas: primero, sentido común, estudio de ciencia y tecnología; tercero, las técnicas no son únicas, no son óptimas, no son sin efectos. En cuarto lugar, quisiera hablar del problema del desarrollo del conocimiento local. Nosotros, eso ya lo historió suficientemente Mirta y Cecilia. Nosotros tuvimos una producción de vacunas desde los tiempos del Instituto de Higiene, a fines de los 90 del siglo XIX, en la época de Balmaceda. Tuvimos una producción de sueros, tuvimos una producción de lo que en ese momento era la biotecnología de punta, tuvimos nuestro instituto bacteriológico, tuvimos nuestro instituto de salud pública, y en el siglo XXI, los gobiernos de turno decidieron acabar con la producción de vacunas, bajo argumentos de eficiencia económica, rezago tecnológico, etc. Y eso me produce a mí una cuestión más bien epistemológica. Estoy convencido de que aquel que no ejecuta no sabe. Hay una concepción epistemológica de que tú puedes saber leyendo, buscando bibliografía. No soy un amante de los libros, un amante de las revistas, soy editor de una revista, pero creo que hay una fuerte componente del conocimiento que tiene que ver con la acción. Yo creo que Chile, al desmantelar su producción de vacunas, se negó también la capacidad de juzgar las vacunas. Yo siento que desde el plano más nimio, como el de aquel cocinero que solo puede juzgar la calidad de una comida en la medida en que la ha preparado, o de un panadero que puede juzgar un pan en la medida en que lo ha hecho, creo que el no tener ninguna actividad productiva en materia farmacéutica, y en este campo, en el área de las vacunas, también nos ha debilitado intelectualmente. Y creo que nuestras fuerzas intelectuales capaces de abordar y de juzgar una vacuna se han debilitado. Eso siento yo, que la comprensión no es un simple fenómeno intelectual, pasivo, sino que también es un fenómeno del hacer. Y al haber desmantelado nuestras potencialidades de hacer, nuestras tecnologías, nuestro instrumental, de alguna manera también en la epistemología, por ejemplo, Kuhn habla de que el equipamiento es paradigma materializado, también hemos debilitado esa capacidad. Dicho eso, yo no sé si es posible ver mi presentación, en la que tenía un par de imágenes que solamente quiero plantearles. Yo creo que nuestra salud pública y nuestra epidemiología también ha perdido fuerza. Hay análisis bien interesantes que comparan, por ejemplo, cómo se dio el abordaje del VIH respecto al abordaje de coronavirus. Y obviamente que en VIH hubo mucho más etnografía, hubo mucho más antropología y mucho menos modelación matemática. Hubo mucho más interacción de las ciencias sociales. La historia de VIH es que el propio investigador del CDC, que recibe los primeros casos en los años 80, incorpora a su equipo de estudio un sociólogo y un antropólogo como parte vital. En este caso, el abordaje ha sido un abordaje mucho más de modelación de datos, que por supuesto han estado restringidos en el acceso, y mucho menos sociología, mucho menos antropología. Entonces, esta no es la mía. Lo que quería mostrar es que nuestra experiencia, mi experiencia, es que en junio empecé a mirar los números de mortalidad, porque estaba buscando a los viejos que se morían, que se habían vaticinado que iban a morir a partir de aquí, quedémonos aquí, a partir de la pandemia, y me topé con que la mediana de edad del percentil 50 de mortalidad por la pandemia era mucho más bajo. No se estaban muriendo los viejos de coronavirus. Había ahí una cosa rarísima, porque no cuadraban los números que yo tenía hasta el 17 de junio
con lo que se me había planteado. Entonces, mirando las bases de datos de defunciones y buscando la palabra obesidad en la base de datos del registro civil, que tiene el campo, todos los campos que los médicos llenan, buscando la palabra obesidad, si la palabra obesidad estaba presente o no estaba presente en alguno de los campos, que el registro de los médicos tiene muchos campos, tiene 6 campos y uno podría aumentarlos en el certificado de función, me di cuenta que la curva de distribución de mortalidad de la edad de muerte en los hombres, en aquellos que tenían la palabra obeso, la curva naranjita, obeso, COVID, era casi otra población. Si uno la comparaba con los que eran obeso no COVID, o no obeso COVID, o no obeso y no COVID. Entonces, parecía ser que los hombres, esto no son las mujeres, son los hombres alrededor de los 50 años, fíjense que, el percentil 50 está en 54, es decir, la mitad de los hombres menores 54 y la mitad de hombres mayores 54 se estaban comportando como un grupo poblacional distinto. ¿Me das la próxima? Y esto, bueno, desarrolló varias líneas. Podemos pasar ahí, varias líneas de análisis. Una de esas fue evaluar el estado nutricional de nuestros pacientes hospitalizados este año. Esto es la evaluación de los pacientes hospitalizados en agosto, septiembre y octubre del año 2020 en nuestro hospital Van Buren. Y encontramos ahí que el 68% de las mujeres hospitalizadas en nuestro hospital tenían un índice de masa corporal mayor de 25. Es decir, en el hospital Van Buren los pacientes mayoritariamente, digamos, normalmente tienen sobrepeso o obesidad. La norma de los pacientes no es tener un índice de masa corporal entre 20 y 25, ¿no? Que es lo que está como considerado lo normal. Acá lo normal es ser anormal. Lo normal es tener más de 25. Si tú tienes más de 25 y eres mujer, el 68% de las mujeres tienen un índice de masa corporal mayor a 25. Y en los hombres el 59% de los hombres tienen un índice de masa corporal mayor a 25. Es decir, la gran mayoría de nuestros pacientes, muchos de ellos con cáncer, con enfermedades crónicas que deberían estar desnutridos, sin embargo, están en una condición de sobrepeso, obesidad. Y luego me pregunté, bueno, ¿y qué pasa no solo con los pacientes, sino con nosotros? Y las cifras son más dramáticas. El 82% de los hombres en nuestro hospital, de los funcionarios evaluados, están en sobrepeso u obesidad. Los hombres peor que las mujeres. Y el 79% de las mujeres. Entonces, acá hay un problema masivo. Y esto está asociado a los pacientes que tienen dificultad respiratoria, a los pacientes que tienen que usar cánulas de alto flujo, a los pacientes que están pronados, a los pacientes que tienen que ser conectados a ventilación mecánica. Entonces, bueno, ¿cómo miramos los problemas? ¿Los miramos solo enfocados en una perspectiva o somos capaces de mirarlos en la variedad de dificultades que ellos tienen y en las implicancias? Para terminar, quisiera decir que hay un libro de Latour, el último libro de Latour se llama Cómo aterrizar, que él plantea, bueno, cómo ponemos los pies en el suelo, cómo volvemos a la tierra. Cosa muy compleja porque los hospitales son un lugar que ya saben no tienen suelo, están todos intervenidos, tienen cosas lavables, pisos plásticos, no hay suelo en los hospitales, es un lugar donde no hay vida, no hay humus, no hay lombrices, no hay bacterias, no hay interacción vital, y yo diría, interesante porque volvería a decir cómo vivimos. Más que cómo aterrizar, yo diría cómo vivimos, cómo abordamos estos problemas que quizás, no quisiera ser tan soberbio y decir son más importantes, pero quizás también tienen un orden de magnitud
tan relevante como el de la pandemia en la que nos encontramos hoy día y que también contienen clave para una salida distinta. Eso. Muchas gracias, Yuri. Sin duda, el tema nos deja de generar diversas miradas, diversas interpretaciones, diversos conocimientos, y que dichos conocimientos van naciendo desde la acción misma de quienes nos precedieron, de quienes han ido marcando historia y de quienes siguen y seguirán haciéndola en son de lo que es la proyección de la humanidad. De algún modo, hoy día, una de las problemáticas que nos planteamos es ver cómo entidades que son imperceptibles a nuestra vista pueden atentar más que una guerra hacia la preservación de nuestra especie de algún modo. Y sin ir más lejos, si analizamos antes del descubrimiento de la vacuna, la esperanza de vida no pasaba más allá de los 40 años para el ser humano promedio. Entonces, hoy sin duda es necesario que nos sentemos a conversar, que nos respetemos en la diversidad de miradas que podamos tener, pero que por nada del mundo dejemos de propiciar los espacios de conocimiento, porque una sociedad sin conocimiento no avanza. Ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada, la doctora químico-farmacéutica Caroline Weinstein, de la Universidad de Valparaíso. Ella es doctora en microbiología e inmunología, y hoy nos va a hablar específicamente desde la parte investigativa y desde los mecanismos de acción, ¿qué tenemos hoy respecto a estas vacunas COVID que están ya presentándose en los mercados y en nuestras sociedades? Adelante, Caroline, bienvenida y gracias por tu participación. Muy buenas noches a todos, agradezco la invitación. Difícil hablar después de la presentación del doctor Carvajal, que nos hace cuestionarnos muchos eventos, pero voy a proseguir con lo que yo preparé para ustedes, que es una visión de las vacunas que veo más cerca del mercado, más cerca de estar entre nosotros en estos días, y un análisis de sus mecanismos, y esto pretende ser una visión panorámica, no exhaustiva, de lo que tenemos actualmente aprobado por agencias referentes, incluyendo Chile, y también lo que pienso especulativamente que puede estar más cerca de encontrarse entre nosotros próximamente. Bueno, ¿qué es lo que buscamos cuando estamos ante una vacuna contra un virus? El coronavirus entra a la célula, y esto ha sido ampliamente difundido en todos los medios, usando el receptor para la enzima convertidora de la angiotensina 2, y lo que se busca en primer lugar es impedir esta interacción. Y también, adicionalmente, para aquellas células que ya ingresaron el virus dentro de las mismas, tratar de eliminar básicamente, usando un tipo de inmunidad que se llama celular, estas células que están infectadas. Son los dos nortes de la vacuna: impedir la entrada y también reconocer a las células infectadas para poder destruirlas. Y para eso, todas las vacunas que se han desarrollado han buscado bloquear a una proteína principal del virus que está en su cubierta, que se llama proteína de espícula, que es la que se une con este receptor. Para eso, para ver si una vacuna, y esto un poco lo que yo quiero hacer es mostrarles y aprender a leer resultados de vacunas, que ustedes puedan leer, resultados de estos estudios que van a estar ante ustedes, es que a la sangre de los pacientes que han sido tratados en forma experimental o ya en uso de emergencia, como ya estamos teniendo actualmente, le vamos a medir
la cantidad de anticuerpos específicos contra la proteína, la cantidad de linfocitos T, ya sean auxiliares o citotóxicos que hayan producido y que sean específicos para la proteína, y la producción de un mediador que se llama interferón gamma y que está diseñado por el sistema inmune para interferir con la infección viral. Todo esto lo voy a ir mencionando en forma bastante superficial, dado la cantidad de tiempo que tenemos para conversar, y contar entonces el objetivo principal de mi presentación, que es el panorama de las vacunas que tenemos en este minuto a nivel mundial. Si ustedes quieren tener una visión actualizada, les recomiendo estar mirando aquí el sitio de la Organización Mundial de la Salud. Estos son datos que tomé en el día de ayer, actualizados al 22 de diciembre, que nos dice que en fase preclínica hay 172 vacunas y 61 que ya están en las distintas fases de estudios clínicos 1, 2 y 3. Por lo tanto, lo que hemos visto en estos últimos días es solo la punta del iceberg de posibles distintas vacunas que podamos encontrar. Eso entonces es una situación bastante interesante. Los tipos de vacuna que se están analizando en estos ensayos clínicos que acabo de mencionar incluyen desde estrategias convencionales que ya existen en el mercado de las vacunas, como serían aquellas constituidas por sus unidades proteicas, las que son vectores virales que son incapaces de replicarse dentro de la célula, con unas contrapartes que sí se pueden replicar dentro de la célula, vacunas que son simplemente DNA, otras que son el propio virus inactivado, las RNA, que son las que hemos visto aparecer en los últimos días con aprobaciones de las agencias más importantes, algunas que se llaman partícula tipo viral, que es una imitación del virus, pero no es el virus, otras más, digamos, innovadoras aún, que son el vector viral replicativo acompañado de una célula presentadora de antígeno. Otras muy antiguas, ya las tenemos desde muchas otras vacunas, como las primeras de la influenza, con virus vivos atenuados, y también el vector viral no replicativo con una célula acompañante, que es la presentadora de antígeno, que es la directora de orquesta del sistema inmune. Esto en distinto número de porcentaje que no vamos a entrar hoy día en un mayor análisis. Pero lo que quiero mostrar aquí, que las estrategias para desarrollar estas vacunas han sido diversas, desde tremendamente innovadoras a otras estrategias que son ampliamente ya manejadas en la industria de las vacunas. Con respecto al tipo de esquema de vacunación, están las de una dosis, aquí van a aparecer los porcentajes de las vacunas que van por esta vía, algunas que aún no se sabe porque al estar en fase preclínica no se ha decidido cuál es el mejor esquema. Muchísimas, la mayoría, todas estas que aparecen acá, pueden sumar ahí los porcentajes, van en esquema de 2 dosis, que pueden ser al día 0 y al 14, al 0 y el 21, al 0 y el 28, e incluso hay aquí una representación de una vacuna que requeriría 3 dosis. Ese va siendo más o menos el panorama. La vía de administración, la más utilizada, la más estudiada es la intramuscular, en otras aún no se ha decidido, está la intradérmica, la subcutánea y la oral. Luego voy a dedicar un tiempo un poquito mayor a la vacuna que acabamos de aprobar en el Instituto de Salud Pública de Chile hace una semana atrás aproximadamente, que es la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es una vacuna ARN, y eso a los que estudiamos biología molecular nos emocionó mucho, puesto que era algo que se venía escuchando desde hace 30 años, de que algún día tendríamos una vacuna que sería el ARN mensajero. ¿Qué es lo que hace una vacuna que es ARN mensajero? Entra a la célula, en este caso está encapsulada en lípidos, por lo tanto tiene una gran afinidad por la membrana de nuestra célula, por lo tanto el ARN es depositado dentro de las células y hace lo que normalmente le ocurre al ARN. Traduce a una proteína que es esta proteína llamada de espícula, que es la que permite la entrada, el reconocimiento a las células blancas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a medir en la sangre de los pacientes? Lo que ya les mostraba. Produce anticuerpos, produce interferón, activa células T, ya sean CD4 o CD8.
Esta vacuna, según los datos, y es la que conozco más porque es la que me tocó estudiar en mayor profundidad a propósito de mi participación en la Comisión Productos Nuevos del Instituto de Salud Pública, se observó que tenía una eficacia del 95% a los 7 días de la segunda dosis, que ocurre con 21 días de diferencia de la primera, y fue probada, ¿no es cierto?, en pacientes mayores de 16 años y aparentemente es la única que ha evaluado el rango etario 16 a 18 años. Esta vacuna, y esto lo pueden encontrar, aquí me quedó en letra muy chica, en el New England Journal of Medicine, recientemente publicado, tiene efectos adversos sistémicos que son comparables con la de la mayoría de las vacunas. En la mayoría de los casos, como se puede ver en las barras en el segmento verde y azul, van a ser moderados o leves. En algunos casos, en menor proporción, vamos a tener efectos severos y muy pocos efectos de tipo grado 4 que requieran la hospitalización. Entonces, los efectos que se observaron en esta vacuna, en el tiempo que, y en esto yo he sido bastante categórica cuando me ha tocado explicarlo, en el tiempo de seguimiento. La mediana de seguimiento fueron 2 meses. Y por lo tanto hay que estar consciente que esto es una vacuna experimental, que no se le ha otorgado en ninguna parte un registro sanitario. Y seguidita de esta vacuna, detrás fue aprobada por la FDA, aunque no tengo antecedentes que se vaya a presentar en Chile, la vacuna Moderna, que también corresponde a RNA. Entonces, es interesante que las dos primeras vacunas estén constituidas por un principio activo, que es RNA mensajero, y aquí me interesa, ya que estamos hablando de innovación también en esta tarde, que reconocer a esta científica llamada Kathleen Carico, que trabajando en Estados Unidos se le empezaron a cerrar las puertas cuando ella defendía la posibilidad de vacunas hechas de RNA. Le decían que su idea era mala, que que mejor se dedicara a otra cosa, que le iban a bajar el sueldo y aquí y que acá. No tenía financiamiento hasta que alguien la escuchó, por suerte, y pudo seguir desarrollando sus ideas, y ella, todo su conocimiento formaron la base de estas dos vacunas constituidas por RNA mensajero. Entonces también es bastante parecida, pero no igual, y aquí aprovecho de dar otro mensaje importante para los colegas de toda el área de la salud. Las vacunas no podrán, por lo menos en un comienzo, a pesar de que son fabricadas de RNA, ser intercambiables, puesto que no sabemos qué es lo que puede pasar al intercambiarlas. Se parecen bastante, pero puede ser que la estructura exacta del RNA, que no la conocemos porque esto no se revela, tenga ligeras diferencias. Esta empresa farmacéutica probó en mayores de 18 años, y ahí ya vamos a tener una diferencia. El esquema, en vez de ser a los 21 días, a los 28, agrega bastante más cantidad que el anterior. La inoculación con la de Pfizer es de 30 microgramos y estos usan 100 microgramos. El estudio es un poco más pequeño en las personas que recibieron al menos una dosis en este caso. La efectividad me parece comparable, y una tremenda diferencia está aquí, de que para Moderna está probado que el almacenamiento puede ser a menos 20 en contraposición a la vacuna de Pfizer, que requiere menos 80, y que hemos visto toda esta logística que ha sido necesario desplegar para poder llevar esta vacuna a los distintos lugares del país, que implica un trastorno, ¿no? Y que, bueno, hay otras vacunas que incluso tienen otras condiciones de almacenamiento, incluso más benignas, pero todavía no han concluido sus estudios. Tenemos otras vacunas que han avanzado a la fase 3. Aquí tenemos la de Pfizer, que ya la revisamos, aprobada en Chile, la de Moderna, aprobada por la FDA. Las iniciativas de origen chino, bien interesante, y la que está bastante avanzada, y por eso las voy a discutir, son la Sinovac y también CanSino, ambas con reclutamiento de voluntarios en Chile. Entonces vamos a ver de qué se tratan estas vacunas, que tienen una estrategia diferente. Y la estrategia de esta vacuna, que según donde uno lea, el laboratorio se llama Sinovac, algunos la llaman Sinovac,
y en otros países o en las publicaciones hablan de CoronaVac. Es una estrategia un poco más convencional porque es un virus que ha sido producido en células Vero, en bioreactores, y que se ha inactivado con un químico, que se ha unido a los genes para que estos no se expresen. Y este estudio de esta vacuna publicó la fase 1-2 en Lancet, y se observa entonces que aparecen los anticuerpos a los 14 días de la segunda dosis, y la fase 3 se encuentra en curso en Brasil, Turquía, Indonesia y subrayo Chile, y prontamente va a ser presentada para su evaluación. CanSino es otra vacuna que tiene una estrategia distinta, que usa un vector adenoviral al cual le ha quitado la capacidad de reproducirse, y en vez de eso contiene los genes para la proteína espícula. Si se van dando cuenta, un denominador común de las vacunas es que se dirigen a esta proteína espícula. Y tuvo una fase 2 que se desarrolló solamente con pacientes chinos de más de 18 años, sin incluir pacientes con inmunodeficiencias como el VIH. Sí se observó seroconversión, producción de interferón gamma y los efectos adversos más o menos comunes a todas las vacunas. La vía de administración también es intramuscular, y la destaco porque está también reclutando pacientes en nuestro país. En la misma estrategia vamos a encontrar una de las vacunas en las cuales algunos pensábamos iba a ser la primera en llegar al registro, que es la de Oxford AstraZeneca, que nuestro vecino país de Argentina está produciendo, a propósito que es un tema que queremos discutir, y que también usa un vector adenoviral, que es, la diferencia es que es un adenovirus que infecta chimpancés, y que ha sido modificado de tal modo que incluye entonces el gen para la proteína espícula y carece de los genes necesarios para que produzca una infección. Por lo tanto, cuando este adenovirus ingresa a las células, al ser un paciente inmunizado, un voluntario que es inmunizado, va a producir la proteína espícula, y esto va a estimular la inmunidad de memoria, que es lo que buscamos con las vacunas. La de Janssen, que también está siendo evaluada en Chile, entre otros países, en la fase 3, también usa un adenovirus incompetente, que es la misma estrategia que ya hemos dicho antes, y voy a ir apurando porque me queda poco tiempo. Interesante que este laboratorio tiene experiencia previa en vacunas, por ejemplo, contra el ébola. Y no podía no mencionar la Sputnik, que ya se está aplicando en Argentina, que es exactamente lo mismo, pero ellos promueven la idea de que el hecho de que la primera vacunación se produzca con un adenovirus diferente que la segunda tiene una ventaja competitiva, ¿ya? Y eso va a tener que verse, ¿no es cierto?, en la medida que vayan apareciendo los datos más específicos, más allá de lo que uno puede revisar en prensa. Hay una publicación aquí en Lancet que es interesante de revisar, pero ese sería el atributo diferenciador de la vacuna de Sputnik. Siendo un adenovirus no replicativo, no competente para replicarse, es diferente el que se usa en la primera que en la segunda dosis. Y esto ya para ir cerrando, para no pasarme en el tiempo, muestra para terminar todas las estrategias que se están evaluando y que en general están orientadas a poder bloquear a esta proteína espícula, que es fundamental para que el virus pueda entrar a la célula vía intercambio o interacción a través de este dominio que aparece aquí en rojo con esta célula que tienen el receptor para llamado AC2. Y con eso termino mi presentación y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias. Está muteada, Ana. Ahí sí, ya.
La presentación de Caroline nos muestra, por una parte, lo que es la estructura del virus, cómo éste logra poder penetrar las células humanas, y a la vez la tecnología que presentan los diferentes tipos de vacuna que hoy día están en fase 2, en fase 3, algunas de las cuales ya se encuentran, digamos, en diferentes lugares del mundo, como lo presentaba Caroline, y dentro de los cuales ya en lo que respecta a nuestro país tenemos aprobada la actual vacuna que está siendo parte del proceso de inmunización de los grupos prioritarios. Y bueno, aquí surgen hartas preguntas, las vamos a dejar para nuestra instancia final. Así que vamos a dar paso. Bueno, previamente quiero compartir con todos ustedes que una de nuestras participantes, dado los hechos de falta de seguridad y de atentado contra la posibilidad de acceder a la información de todas y todas, ha decidido bajarse de esta presentación en esta oportunidad. Así que nos quedamos y vamos a cerrar la presentación del día de hoy con Luis Villarroel, abogado, director de la Corporación Innovarte, y él es especialista en el ámbito del derecho al acceso a tecnología sanitaria como parte de los componentes que una sociedad debe asegurarle a toda su población. Ha dado grandes peleas en el ámbito legislativo y sobre todo en esta materia que tiene relación con las patentes farmacéuticas y hoy en particular de las terapias, incluso insumos, tecnologías de diferente tipo médico en contexto de emergencia sanitaria. Y hoy día él, respecto a esta materia, va a hacer su presentación. Luis, bienvenido, muchas gracias por tu disposición y participación. Está sin audio, Luis. Una opción, Luis, es que salgas y vuelvas a entrar de inmediato. Nosotros quedamos atentos para que puedas conectar, porque a veces no toma en la primera etapa. Atento, Juan, para que puedas dar acceso a Luis Villarroel, que acaba de salir y se va a volver a reconectar. Agradecemos a quienes están presentes. Vamos a dar la posibilidad de que puedan, al final de la presentación de Luis, escribirnos vía chat si tienen alguna pregunta para complementar. La verdad es que en cuanto al tiempo no tenemos mucha posibilidad de tomar todas las preguntas que puedan estar manifestándose. Nos vamos a proyectar con otro ciclo para poder primero presentar la seguridad debida para que no nos ocurran los hechos de hoy. Y segundo, porque este tema está comenzando y necesitamos poder poner en conocimiento los avances que tenemos en todo lo que es tecnología sanitaria en el contexto de pandemia. El tema de mi presentación, entiendo que tengo 20 minutos y yo invito a Ana que sea implacable y me avise cuando me quedan 5 minutos. Es, digamos, una dimensión paralela al proceso de investigación y desarrollo científico que es tan importante como el primero en cuanto a la posibilidad que tiene la humanidad
para utilizar el conocimiento y las soluciones que se van generando para resolver el desafío de la pandemia. Y ese mundo paralelo que muchas veces no lo vemos, pero está ahí, es la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual, como muchos de ustedes saben, es un derecho exclusivo que tiene como finalidad generar incentivos y reconocimiento a quienes hacen un aporte, ya sea a la creatividad como a la innovación, solucionando problemas que no estaban resueltos con anterioridad. Entonces, ya hay diferentes categorías de propiedad intelectual que digamos, premian diversas categorías de aportes en términos que ya sea de creatividad artística, como el derecho de autor, soluciones a problemas técnicos, como son las patentes, o información que es valiosa, como los secretos comerciales, están las marcas, los diseños industriales, pero los que tienen mayor relevancia en el ámbito que a nosotros nos interesa son las patentes, que son la solución a los problemas técnicos, y los secretos comerciales. La verdad que las patentes y la salud nunca se han llevado bien porque la patente es un derecho de exclusión y justamente lo que nosotros buscamos en la salud es el acceso. Y por eso solamente hasta la década de los 90, hasta el año 1995, no hace tanto, no era obligatorio que los países reconocieran derechos exclusivos respecto de los medicamentos. Y fue solamente el resultado de la negociación comercial en la Organización Mundial del Comercio, en unos acuerdos de propiedad intelectual de la Organización del Comercio que se llaman los ADPIC, en los cuales se estableció la obligación de los países por reconocer patentes farmacéuticas. Entonces, esto, digamos, la innovación en materia de salud históricamente no estuvo asociado a las patentes, sino que a otros incentivos. Entonces, dicho eso, nos vemos que la patente tiene una racionalidad, ¿no es cierto? Es una ley, todas las leyes buscan el bien común, entonces hay una justificación. Y como les decía, es generar un incentivo. Y ese incentivo, obviamente, es el lucro, ¿no es cierto? Porque es la posibilidad de poder explotar comercialmente, obtener una ganancia a cambio de hacer accesible mi innovación. Entonces, por un lado es el incentivo del lucro, y por el otro, y eso lo digo de mi experiencia, porque yo soy abogado de patente y así como me preocupo del acceso, también me preocupo, ¿no es cierto?, de asesorar a innovadores e investigadores. La gran ventaja que tiene la patente es que les permite, digamos, empaquetar su innovación y obtener inversión, capitalizarse, ¿no es cierto? Porque estamos en un modelo de mercado en el cual el financiamiento va a ser normalmente privado. Ahora, pero tienen un problema, que es que como son exclusivos, o sea, excluyentes, el titular de la patente puede no estar disponible para autorizar a un tercero que le pida el uso, ya sea porque no quiere o porque no puede pagar lo que le pide. Y eso tiene como consecuencia que es algo patrimonial, porque en el fondo el resultado del ejercicio del derecho de patente puede llegar a la muerte de una persona. Y eso, como dicen los americanos, es mind blowing. O sea, cuando tú piensas por un derecho privado, yo puedo privar la vida, algo, ¿me entiendes tú?, te hace clic. Entonces, tiene ese gran problema. Que es parte, digamos, de cómo se logra el incentivo, que es que la gente esté dispuesto a vender la casa para pagar lo que pida el titular de la patente de un medicamento. Pero además hay problemas que están asociados con la propia investigación, o sea, con el propio desarrollo, porque es muy difícil, al menos en el ámbito, sobre todo en el ámbito químico, farmacéutico, biológico, es saber qué está patentado. Tú no vienes a saber si algo está patentado hasta que el titular de la patente va y te dice, tú violaste mi patente, porque el mecanismo de, digamos, de registro de la patente ha sido muy laxo en términos de permitir
fórmulas químicas que admiten miles de combinaciones. Entonces, como anecdóticamente, hace un par de años yo solicité que se diera una licencia obligatoria para unas patentes de medicamentos contra la hepatitis C, sosufovir y parecidos, y pedimos que se nos informara al INAPI cuáles eran las patentes que afectaban el sosufovir y un medicamento para el cáncer, y al final te dicen, mire, estas son, pero podría haber otra cosa. O sea, ni siquiera el instituto especializado tiene la capacidad de decirte con certeza que si no hay ninguna otra patente. Entonces, difícil determinar lo que está patentado, y eso obviamente afecta el desarrollo de investigaciones, porque cuando un investigador o una empresa está desarrollando algo, tiene que estar muy atento de que no esté entrando a un área que esté previamente patentado. Además está el problema adicional, que es que dado que las patentes se otorgan en la medida que tu innovación no haya sido publicada previamente, se fomenta el secretismo. O sea, todo el mundo investiga en secreto y no quiere publicar hasta que no tenga la patente, lo que también obviamente afecta el desarrollo colaborativo. Y por último, algo que ya está súper reconocido, es que las patentes no sirven como incentivo, al menos en el ámbito de la salud, cuando no son un mercado. Entonces, están las enfermedades olvidadas, que son las enfermedades del tercer mundo, en la medida que las grandes farmacéuticas investigan el lunar que tiene la nariz, el alemán, pero no la enfermedad de Chagas u otra de un morenito como yo. Entonces, y eso genera la necesidad de pensar en alternativas de incentivos distintos que los derechos exclusivos. Entonces, pero estas barreras, digamos, esto no quiero decir barreras, pero que lo son, estos derechos exclusivos pueden en determinados momentos constituirse barreras, pero son barreras que afectan digamos, todo el proceso de desarrollo y de producción y de distribución de un medicamento, y en particular aquí en el slide que podemos ver, son cómo puede afectar el desarrollo de una vacuna. Porque no solamente que afecte la vacuna como producto, sino que puede estar afectando la secuencia de DNA, los vectores que sirven como un insumo para la producción de la vacuna. Luego van a haber patentes no solamente sobre los materiales, sino que para la composición de la vacuna. También hay patentes sobre los procesos, o sea, de cuáles son las etapas necesarias para mezclar los elementos que componen la vacuna. Y también hay patentes que se refieren a los métodos de aplicación digamos, de las vacunas o de los tratamientos. Entonces, no es que respecto de una vacuna haya una sola patente, sino que respecto de la misma vacuna pueden sumarse, y no es exageración, miles de patentes que afectan desde los materiales hasta el momento de la aplicación. Y si a eso tú le agregas, como en el caso de Pfizer, en que hay unas tecnologías especiales para conservar bajo 70 grados, ¿no es cierto?, las vacunas, estoy totalmente convencido que esos aparatos deben estar llenos de patentes. Entonces, en realidad, digamos, poder liberar esas patentes o obtener las autorizaciones, si uno quiere replicar estos procesos, es sumamente engorroso, o sea, por no decir imposible. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven un listado de patentes que afectan las diferentes vacunas. Aquí no están todas las patentes, pero sí ustedes pueden darse cuenta que todas las vacunas tienen patentes que están, por ejemplo, en el caso de la de Pfizer, dirigidas al RNA. Hay otras patentes que afectan a los lípidos, a composiciones. O sea, no es un tema de que haya una patente por vacuna. Entonces, y acá esto es algo que afecta no solamente las vacunas, sino que también los tratamientos. Aquí hay un ejemplo de
las patentes que hay en Chile sobre este medicamento, cuya efectividad es bastante discutida, pero sí sigue siendo uno de los 3 tratamientos que están aprobados, que es Remdesivir, que ya está patentado en Chile y tiene más de una patente, lo que tiene como efecto que Chile tú no puedas comprar, aun cuando si estuviera autorizado, ¿no es cierto?, tú no lo podrías comprar en Chile en su variedad de genérica. Entonces, ¿cuál es el gran problema que genera las patentes y la propiedad industrial en el caso del COVID? Por un lado, tú tienes la problemática de la falta de disponibilidad. O sea, no es un problema de precio, sino que de disponibilidad. Porque, dado que una empresa tiene el derecho exclusivo, ¿no es cierto?, sobre un determinado componente, nadie más lo puede hacer salvo que ella lo autorice. En consecuencia, dado que hay una demanda mundial, los titulares de las patentes, eso ya está más que comprobado, no tienen la capacidad para satisfacer esa demanda. Nosotros lo vimos muy duramente en Chile con el caso de los test kits para detectar el COVID de Roche, en que en un minuto Roche bajó la oferta, la distribución en Chile de los test. Y era porque no tenía capacidad digamos, satisfacer la demanda mundial y obviamente cortó por lo más delgado, que era Chile. También hay otras terapias que ya están siendo aprobadas por la FDA y en Europa, como son estos antibióticos, anticuerpos, perdón, el Bamlanivimab y otros que ustedes mejor lo lean, a que yo los lea, porque los voy a leer de la manera más inadecuada, ¿no es cierto? Que ya están disponibles, pero las empresas que lo producen, que son Eli Lilly y también Regeneron, ya tienen completamente comprometida la producción en Estados Unidos. Y por otro lado también está el tema no solamente de disponibilidad, que cuando lo hay, es el precio. Por ejemplo, en el caso de Remdesivir, el precio de venta en Estados Unidos que fijó Gilead, a pesar de que había recibido $70 millones para hacer pruebas, es $3.000 por paciente, versus el valor que tiene el genérico en India, que va entre $72 y $53, y eso a pesar de que son genéricos que tienen licencia de Gilead. O sea, claramente el tener un producto patentado en Chile implica la pérdida, ¿no es cierto?, de un mercado competitivo en cuanto al precio. Entonces, y eso podemos pensar cómo va a ser con todas estas otras nuevas terapias que se están generando. Entonces, pero ¿cómo tú resuelves, digamos, el interés público versus las patentes? Bueno, se reconoce que hay, ¿no es cierto?, esta tensión, y por eso es que la ley internacional, en este caso la ley de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de propiedad intelectual, los ADPIC, así como la legislación chilena, reconoce que en determinados casos los gobiernos pueden otorgar respecto de patentes lo que se llama la licencia obligatoria, que es algo que hemos tratado de hacer acá en Chile desde hace un tiempo para la hepatitis C. Y también, aparte de la licencia obligatoria que afecta a las patentes, pueden haber excepciones al uso de datos de prueba, y una reforma de Fármacos 2 incluye también una modalidad nueva de licencia obligatoria que se llama el uso de gobierno. Ahora, el problema de esto es que no sacamos nada con dar una licencia obligatoria, por decir, a una de uno de estos anticuerpos. ¿Cuánto me queda, Ana? Te quedan 5 minutos. 5 minutos, ya. Ok, con esto voy a terminar. Entonces, el problema es que no sacamos nada nosotros con querer estos anticuerpos que están autorizados en Estados Unidos y ya que están patentados en Chile, damos una licencia obligatoria, si es que no hay un oferente en el extranjero que lo esté produciendo. O sea, para que tú puedas, digamos, tener utilidad a través de una licencia obligatoria en la cual dejes sin efecto la exclusividad de la patente, si no tienes quien te puede resolver la entrega. El
Eso por un lado. Y por otro lado también, si hay un oferente en el extranjero, también tienes que obtener una licencia en el extranjero. Entonces, es sumamente costoso desde el punto de vista de tiempo, económico y político, porque al intentar una licencia obligatoria nos enfrentamos con el odio, por así decirlo, de la farmacéutica afectada, que desata toda una cadena de poderes fácticos que caen sobre el funcionario que quiere hacer la licencia obligatoria. Eso por un lado. Y además, el problema de las flexibilidades actuales es que no hay flexibilidad respecto a secretos comerciales. Entonces, aun cuando tú tengas la licencia obligatoria para producir un medicamento, hay cierto know-how que no tienes cómo pedirlo o cómo exigirlo, que fue un poco lo que nos pasó en el caso de Roche, en que el ministro Malenich dijo que iba a expropiar la información, pero claro, no hay, desde el punto de vista de la propiedad industrial, esa flexibilidad. Entonces, es reconocido a nivel mundial de que hay un problema digamos, por las patentes y los derechos de propiedad industrial que está afectando el desarrollo de medicamentos y el acceso a medicamentos para el COVID. Por eso hubo una histórica resolución de la OMS meses atrás en la cual expresamente se resolvió, digamos, pedir el uso de mecanismos, me entiendes tú, que permitan el compartir voluntariamente los conocimientos generados y sujetos a propiedad intelectual, y también el uso de licencias, entendemos licencias obligatorias. Entonces, a partir de esa, digamos, de esa percepción mundial de que el sistema, tal como está pensado para el día a día, no funciona en un caso de una pandemia, es que la Organización Mundial de la Salud, a partir de una iniciativa del presidente de Costa Rica, generó lo que se llamó el Solidarity Call to Action, que en el cual pide a la farmacéutica, a los centros de investigación, a los países, que pongan en un pool, en una, digamos, en una fuente, toda la información que ellos van generando para las tecnologías que sirven para el COVID. O sea, patentes, secretos industriales, datos, para que, en teoría, quien genera un desarrollo, una innovación, lo pone a disposición del mundo y esta entidad, el CITAP, lo licencia, lo hace accesible al resto. Y eso es, digamos, el llamado más importante a la contribución voluntaria. Este llamado fue apoyado por Chile. Hay que reconocer en eso que Chile lo apoyó expresamente, pero después el apoyo se diluyó tanto que si uno llama al Ministerio de Salud o llama al Ministerio de Ciencia y le pregunta qué es lo que están haciendo para dar a conocer la iniciativa de CITAP, la respuesta es cri-cri. Entonces, aquí yo también llamo a quienes están con nosotros en este seminario, tomar nota de que existe el CITAP, el COVID Technology Access Pool, que es un pool de información y de conocimientos sobre tecnología, para que vean en qué manera pueden contribuir y también de qué manera pueden obtener información. Ahora, el nivel de éxito ha sido muy bajo, porque en realidad los quienes realmente son los titulares de los derechos de propiedad industrial importantes no han querido participar. Entonces, como una reacción a esta falta de solidaridad, es que la India y Sudáfrica en octubre dijeron, mire, en realidad basta digamos, de esperar una solución voluntaria, y propusieron en el seno de la OMC, respecto de los acuerdos de propiedad intelectual, que se produjese una moratoria, una suspensión de los derechos de propiedad industrial con respecto a las tecnologías del COVID, mientras durase la pandemia en su estado, digamos, más grave. Y con eso, permitir que toda la capacidad de producción de medicamentos y vacunas que hoy día no se está utilizando, o que podría utilizarse frente a los nuevos desarrollos, así se haga sin tener que pasar por toda la pena, ¿no es cierto?, de obtener las licencias, negociar licencias, que puede tardar años. Entonces,
La India y Sudáfrica lo proponen, Estados Unidos, Unión Europea se oponen, Chile no se opone, pero tampoco apoya. Y eso también es una gran frustración porque claramente Chile sería un gran beneficiario porque en el fondo que la India pueda producir todo lo que quiera implica una gran, digamos, oferta a la cual Chile va a poder acceder, porque ya sabemos que nosotros no tenemos capacidad digamos, de producción de vacunas, ni tampoco de otros tratamientos que son más complejos. Entonces, tener a estos grandes países productores generando una oferta, a mí me parece muy importante y me parece una pena que Chile esté, digamos, mirando sin intervenir. Estamos en los límites, Luis. ¿Ah? Estamos en los límites. Ok, entonces, bueno, esa propuesta está en la OMC, todavía no se ha resuelto, así que si ustedes pueden ayudarnos, escriban a su ministro favorito, a su diputado, y díganle que Chile apoye esta medida. Yo creo que va a ser muy beneficioso para el mundo. No solamente lo digo yo, lo dice Human Rights Watch, hasta el Papa está diciendo que las leyes del mercado y las patentes no se antepongan a las leyes del amor y de la salud y la humanidad. Muchas gracias. Ahí termino. Muchas gracias, Gracias, Luis. Ana. Gracias por la presentación. Siempre el tema de patentes farmacéuticas es un tema que se vuelve un poco denso, donde no nos adentramos comúnmente ni como profesionales sanitarios y mucho menos como sociedad civil. Siendo que la propiedad intelectual está inserta en cada creación, tanto en el ámbito civil como en el ámbito sanitario, lo cual es totalmente complejo, y si como sociedad no nos involucramos en conocer un poco más de cómo impacta la propiedad intelectual en las tecnologías sanitarias, y hoy principalmente en un contexto de pandemia, no vamos a tener la fuerza necesaria para poder convencer a nuestras autoridades de que frente a una catástrofe sanitaria, como sociedad necesitamos ser generosos, necesitamos, por el bien de la humanidad, abrir todas estas barreras que de algún modo impone la propiedad intelectual para poder liberar el conocimiento, que es lo que hemos dicho majaderamente hoy, poner el conocimiento a disposición, poner los espacios a disposición y poner por sobre todo los recursos necesarios para poder levantar la producción en todos los lugares que sea posible. Así que, cerrando con la presentación de Luis en materia de propiedad intelectual, vamos a levantar algunas preguntas dirigidas y también abiertas para todos los participantes. Vamos a comenzar con Caroline. En materia, mira, hay una pregunta que es muy breve. Si bien tú lo presentaste en las diferentes vacunas que nos pusiste en tu exposición, me gustaría que pudieses comentarnos rápidamente, de la manera más sencilla, porque tenemos un público variado también, respecto al tema de la estabilidad de estas vacunas dentro de estos exponentes. ¿Cómo varía el tiempo o el periodo de inmunización de estas? Y dentro de, por ejemplo, situándonos en la vacuna que actualmente disponemos en el país, más o menos cuánto es el tiempo que cubriría de inmunización, y si hay alguna de las otras candidatas que ofrezca algún mejor pronóstico en términos de tiempo de inmunización en los organismos. Esa es la primera. ¿Por qué no la contesto? Porque después se me va a olvidar. Perfecto, ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Porque es muy breve. Las vacunas son muy jóvenes, las vacunas son experimentales, y los datos que han presentado
la de Pfizer es la que más conozco, como te digo, porque me tocó estudiarla profundamente a propósito de la aprobación reciente, y es que ellos presentan simplemente una mediana de seguimiento de 2 meses, 52 días, por lo tanto no sabemos cuánto duran los anticuerpos neutralizantes. Sabemos que están presentes a los 52 días, pero no sabemos cuál es la velocidad con que van a ir decayendo. Lo más probable es que duren un par de meses, tal como la inmunización natural, en que sabemos que las personas pueden reinfectar. Por lo tanto, la teoría me hace pensar, pero tengo que decir que esto es especulación, que después de un tiempo, pero que no sabemos cuánto es, para ninguna de las vacunas, porque son vacunas todas experimentales, todas que se han usado antes de que termine el periodo normal y formal de seguimiento, y es que entonces solo sabemos qué pasa dentro de 2 meses. Y dentro de 2 meses hay títulos neutralizantes, hay anticuerpos, y después puede que sí, puede que no, y yo me inclino a pensar que todavía existen por algunos meses después de esa vacuna, pero que van a ir decayendo en el tiempo, y al igual como nos acostumbramos a vacunarnos todos los años contra la influenza, vamos a tener que sumar una vacuna más a nuestro plan de vacunación. Y ahora sí la segunda. Clarísimo, Caroline, muchas gracias. Y bueno, esta iniciamos contigo, pero la dejamos abierta también a nuestros dos panelistas que aún se mantienen. Esto es respecto, hemos visto que hay países en el mundo que desde su autoridad central, desde el Estado, han priorizado la inversión en institutos de investigación, en universidades, para poder, por una parte, hacer la investigación de estas vacunas, pero por otra, y fuertemente inversión económica en lo que respecta a producción nacional de su vacuna. Producción nacional con proyección de producción para ampliarlo a más lugares del mundo. En ese contexto, ¿cómo ves tú la capacidad de producción de vacunas en Chile, considerando que alguna vez Chile fue un referente de producción nacional de algunos tipos de vacunas? Hoy, ¿cómo visualizas y a la vez desde las universidades, si hubiese, digamos, destinación de recursos, están las competencias, las capacidades humanas, los equipos, como para poder proyectarnos en un plan de producción nacional de vacunas? Uy, uy, uy. Esa pregunta tiene muchas aristas. La voy a tratar de desglosar para poder darle una buena respuesta. Hoy día me inclino a pensar que las capacidades para producción no las tenemos. Si pensamos en un gran investigador de la Universidad Católica que ha producido vacunas, las ha tenido que maquilar, por decirlo así, en laboratorios, mandar a hacer a laboratorios extranjeros. Chile tuvo la capacidad, lo decíamos, de producir vacunas en el Instituto de Salud Pública, y yo lamento que eso se haya clausurado, se haya bajado la cortina, como querramos decirlo. Si tú me preguntas si tenemos la inteligencia, los científicos, la capacidad intelectual, la tenemos. ¿Qué es lo que necesitamos? Recursos para investigación. Es decir, con un 0,30 y algo del PIB que dedicamos a investigación, no vamos a llegar ni a la esquina. Necesitamos un cambio en la manera de pensar, y que esto es una inversión a largo plazo. Yo presento proyectos que son siempre con miras a obtención de productos de innovación farmacéutica, pero lamentablemente siempre te los miran con que el retorno tiene que ser a los 4 años después de terminado el proyecto, y resulta de que un producto farmacéutico puede demorar 10 o 15 años hasta que tenga un retorno, pero el retorno que puede tener es interesante. Tú creas empresas, creas trabajo, y nos produce un cambio en nuestro switch, ¿no es cierto? Muy importante. Entonces creo que debería tomarse una decisión política de una mayor inversión. Existen grupos incipientes, y yo siempre le digo a mis colegas, yo trabajo en una escuela de química y farmacia, que producen muchas moléculas, pero no llegamos más allá de los ensayos in vitro o con suerte un estudio en animal. Nosotros nos faltan
todo ese impulso, esos recursos para poder llegar a producir nuestros propios productos. Argentina sí está produciendo una vacuna que es la de Oxford, pero nosotros no teníamos una industria farmacéutica preparada para producir una vacuna, no teníamos una industria farmacéutica nacional que produjera principios activos. Entonces, yo veo con ilusión de que este ejemplo que ha ocurrido y parte de lo malo de la desgracia de la pandemia nos haga cambiar el paradigma de nuestras autoridades y se pueda dar un mayor financiamiento a productos que tengan relación con la innovación terapéutica. Yo creo que nos pondría en otro pie como país y podríamos haber dado mucho, porque sí hay gente que trabaja con bioreactores, pero siempre hasta un cierto nivel, con un tope, con un límite que es lo que nos dan los recursos. Entonces, sí, de todas maneras creo que deberíamos retomar algunas ideas, como la de la planta farmacéutica para producir vacunas en Chile. Sería un sueño, sería una muy buena idea y la suscribo y creo en las capacidades intelectuales de nuestros científicos. En ese contexto, y para todos quienes nos están escuchando, decir que tenemos todas las competencias y las capacidades humanas, se invierte fuertemente en formación de capital humano en nuestro país, pero lamentablemente, y esto ya se ha dicho públicamente en otras ocasiones, la inversión en Chile para beneficio público, más aún en temas tan básicos como es la salud de una sociedad, estamos en una deuda tremenda. Y ahí es lo que hoy, más o menos, más encima proyectándonos hacia una nueva constitución, es que como sociedad debemos instalar las demandas de las cosas que son prioritarias para la evolución de nuestra especie, básicamente. Aquí estamos hablando de la vida. Entonces, hay principios básicos que debemos resguardar. Entonces, en ese contexto y desde una mirada salubrista, amplia, considerando que en algún momento de nuestra historia se priorizó la inversión, se priorizó el poder desarrollar la investigación, habían políticas sanitarias donde había un foco en poder abordar las problemáticas de esos tiempos. Bien sabemos que hemos tenido históricamente la problemática de epidemias, de pandemia. Entonces, este es un tema que, si bien no se repetía con una periodicidad que nos preocupara o nos hiciera mirar a corto plazo, pensábamos que nunca iba a ocurrir en nuestras vidas, pero ya está, ocurrió. Entonces, desde esa mirada, hoy, donde tenemos que como sociedad involucrarnos en que las políticas sean escritas sobre la base de las necesidades de la sociedad, consulto a Yuri, ¿cómo ve el tema de la producción nacional? Mito, realidad, ¿qué necesitamos? Yuri, ¿estás muteado? Sí, yo no quería decir nada, porque yo creo que no es difícil, si hay un propósito estatal, público, iniciar un programa. Países como Argentina, Brasil, sin haberle vuelto la espalda al neoliberalismo, lo tienen, lo hacen. No es una revolución radical hacer o no hacer vacunas. Tengo mis reservas con Rusia. Rusia es un país súper neoliberal y hace vacunas estatales, no es tampoco un milagro. A mí me parece que hacer vacunas igual está dentro de lo que Kuhn llamaba ciencia normal. Es parte de variantes de un prototipo, ¿no? Hay un prototipo que es un prototipo que ya tiene 4 siglos, ¿no? Desde Jenner. Y mucho antes. Jenner agarró algo que estaba ahí dando vuelta. Entonces ese prototipo se ha seguido desarrollando. Me gustó mucho los números que dio Caroline, que, o sea, no hay una solución única, dije yo, y ella dijo, no, hay más de 170, y no hay una solución óptima, cada una tiene variantes distintas, pero están dentro de la misma prototipación. Yo siento que, de verdad, yo creo esto de cómo vivimos. O sea, a mí me preocupa el problema nutritivo, por ejemplo. Nosotros vamos a abordar todas las pandemias que vengan de aquí en adelante, las vamos a abordar con toque de queda, con cuarentena, con ciudades ocupadas, o vamos a decirle a la gente, ¿saben qué? Necesitamos caminar más, necesitamos recuperar nuestro estado nutricional, somos una especie
nómada. Nosotros no somos una especie sedentaria. La agricultura es una invención de Occidente hace 10.000 años. Necesitamos ciudades que se puedan caminar. Fue el alcalde un día al hospital, yo le mostré estos gráficos, entonces me dijo, entonces tenemos que tener más promoción de salud, más promoción de caminar. No, alcalde, le dije yo, necesitamos una ciudad que se pueda caminar. Necesitamos una ciudad donde las personas puedan ir a su trabajo caminando. Eso me parece a mí. Entonces, creo que es posible hacer una industria, tenemos, con todas las dificultades de la ciencia, es posible invertir más. Si el país invierte un 1,5% o un 3% en ciencia, el país no se muere, no se hunde. Si tenemos un Ministerio de Ciencia, yo volvería a tener un CONICIT, no me gusta la idea del Ministerio de Ciencia, pero volvería a tener un área muy técnica de investigaciones, mucho apoyo a los investigadores, apoyo ciego. O sea, yo me acuerdo cuando vino el COVID, tiraron, no sé, unos fondos, y entonces los tipos hacían unas hipótesis de algo que no teníamos ni idea. O sea, ¿cómo vas a hacer una hipótesis para investigar un virus que ni conoces? Y ahí están los proyectos, se están pudriendo, se están llevando a cabo y ya no tienen ninguna validez. Nosotros no alcanzamos a formular, por ejemplo, el problema de la obesidad porque no lo teníamos, no lo estábamos abordando. Entonces, ¿por qué no darle dinero a los investigadores? Irrestricto, lo mismo que dice Caroline, ¿por qué 4 años? O sea, dale dinero a los investigadores. El programa de bomba atómica no se hizo con ningún concurso ni sometido a evaluadores pares, lo hizo el presidente Roosevelt, que le pasó plata a unos tipos, entre ellos Einstein, que le mandaron una carta para decirle, aquí hay un problema, y buscó a los más brillantes, no los seleccionó, no los llamó a concursos, él los eligió a dedo. Entonces, Chile quiere desarrollar, puede desarrollar, pero a mí me parece que por ahí no va el camino, que el camino va realmente por esto otro que te digo. O sea, vamos a mudar nuestra forma de vida. Occidente es capaz de considerar que topó fondo, que estamos topando fondo, que somos incapaces de lidiar contra una partícula viral que tiene 7,5 kilobytes de información, no es más chico que un sticker, y sin embargo nos tiene de rodillas. ¿Somos capaces de decir, sabes qué, hay algo aquí que se agotó y tenemos que emprender otro camino? En el fondo, entonces, un poco requerimos un cambio en la mirada y el enfoque de dónde destinamos los recursos en el ámbito de investigación, que apunta hacia el poder diseñar proyectos que se adecúen a las necesidades sanitarias, considerando los contextos epidemiológicos, algo que no sirve si es de algún modo entregado para la ocasión, cuando ocurre un problema, sino que es necesario proyectar un recurso permanente. Caroline más o menos mencionaba, así cuando hablamos del porcentaje del PIB, debiésemos establecer un porcentaje del PIB para investigación que sea lo suficientemente importante para que se puedan hacer las inversiones necesarias para poder proyectarnos de manera real con equipos para la investigación, con equipos para la producción, y eso pensando en que tenemos que ir orientando la mirada hacia dejar de ser un país netamente importador, porque ya bien sabemos con todo lo que ha ocurrido, en los riesgos que hemos estado, que si nos cierran las fronteras, quedamos totalmente desprovistos de diferentes tecnologías sanitarias. Entonces, hoy más que nunca se instala esa necesidad, y así tenemos responsabilidad todos, los equipos sanitarios, los equipos investigadores, la sociedad civil en su conjunto, de exigir con fuerza que necesitamos priorizar los recursos para las temáticas que una sociedad requiere para poder enfrentar crisis sanitarias como la que hoy tenemos instalada mundialmente. En ese contexto, y mirando con una visión global, quiero consultar a Luis respecto a todo lo que él nos presentaba que está ocurriendo en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, de las discusiones que se dan a través de esta entidad que se convoca en la ADPIC. ¿Cómo de algún modo se está viendo a nivel global, pensando en estrategias para poder enfrentar esta negativa
de quienes hoy tienen, digamos, la propiedad intelectual de estas, en este caso hoy día hablamos de las vacunas, pero así se amplifica a otras tecnologías también, cómo hoy día se está proyectando, considerando que la OMS, como tú nos mostrabas, Costa Rica de algún modo han sido los promotores de que por la vía del diálogo, de la concientización humana, podamos liberar lo que son estas patentes de propiedades intelectuales de quienes tienen, digamos, esa información reservada. ¿Cómo se ve, cómo se ha discutido la posibilidad de que digamos, conocimiento se abra para que pueda de algún modo ser copiada esta receta en todos los lugares que tengan capacidad de producción? Y a la vez, ¿cómo se ha planteado el tema del acceso a estas tecnologías sanitarias? Se ha proyectado que va a ser de manera gratuita para la sociedad. ¿Cómo está visto eso? ¿O va a llegar un momento en que solo algunos grupos podrán ser inmunizados y otros van a tener que pagar cifras inimaginables por el acceso a la inmunización? Considerando que necesitamos, para una inmunización colectiva, necesitamos tener al menos un 80% más o menos, Caroline, de la población inmunizada, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, ¿cómo se baraja el tema del acceso desde la mirada económica y en el fondo qué voluntades se ven? Bueno, a ver, muy buena pregunta. En realidad, acá no hay malos y buenos, ¿me entiendes tú? Hay buenos en cada lado. Hay empresas, por ejemplo, que han hecho compromisos, ¿no es cierto?, de no hacer enforcement de las patentes por periodos. Por ejemplo, Moderna ha hecho, ¿me entiendes tú?, un pledge de no hacer enforcement durante cierto tiempo. AstraZeneca ha dicho que va a cobrar, digamos, precios de costo mientras dure la pandemia, pero solo hasta el 21 de julio del 2021. A partir de eso ya se siente con libertad de cobrar lo que quieran. Eso en un convenio que hicieron con Fiocruz, el laboratorio brasileño. Entonces, hay también en el caso de otros desarrolladores de vacunas que es parecida a la de Moderna, que es COVAX, el CEO también señaló que para él era mucho más importante que se suspendieran las patentes respecto de las vacunas, porque a ellos les interesaba que más y más gente generara una plataforma para este tipo de vacunas nuevas. Entonces, hay opiniones de la industria que van por, digamos, limitar o suspender la propiedad intelectual en casos particulares, pero son demasiado, digamos, todavía muy pocas e insuficientes. Entonces, ahí tiene mucho sentido la propuesta de la India y Sudáfrica, que dice, bueno, si no es por las buenas, será por las malas, y eso está haciendo ante el temor, ¿no es cierto?, de que haya una moratoria de propiedad industrial, que ahora la farmacéutica y laboratorios están más disponibles para hablar de licencias voluntarias. Ahora, ¿qué va a pasar? Es que Sudáfrica y la India están dispuestas a llevar el tema a una votación en la OMC, en la asamblea de la OMC, y se va a producir una confrontación norte-sur, ¿no es cierto?, en que van a tratar de una manera histórica pasar por votación este waiver. Que, como te digo, yo considero que sería muy beneficioso para Chile, porque no implica que Chile tenga que modificar su legislación, sino que va a ser permitir a la India, a Sudáfrica, a Pakistán, a Bangladesh, que ellos produzcan felices, ¿me entiendes tú? Y estoy seguro que no van a infringir patentes nuestras en estos temas, porque estoy seguro que si la hay, será una entre las 3.400 billones. Entonces, va a pasar eso, y claro, pero si no pasa esto, que no hay el waiver, te vas a encontrar con que ya el 50% de la producción de vacunas la han comprado los países ricos, que será unos pocos, y el resto del mundo, en población, África, lo que sea, no tiene vacunas. O sea, la verdad que yo me saco el sombrero por lo que ha hecho Chile de que tengamos toda esta cantidad de vacunas. O sea,
yo he sido súper crítico de todo, ¿me entiendes tú? O sea, pero digo, pucha, realmente, o sea, a ver, no hemos comportado como país rico, porque hemos hecho un acaparamiento de vacunas que es inmoral, ¿me entiendes tú? Porque tenemos 4 por persona, mientras en otros lados no hay, pero pucha, soy chileno y estoy contento que lo tengamos, ¿para qué voy a decir una cosa por otra? Pero estoy consciente que hay mucha gente, millones de personas que se van a morir, ¿me entiendes tú? Porque la capacidad de producción está subutilizada. Piensa tú que en África hay por lo menos 8 farmacéuticas que pueden hacer vacunas. Solamente hay un contrato con una sudafricana que contrató, creo, con AstraZeneca. En la India, si uno mira en Wikipedia la cantidad de farmacéuticas que tiene, son por lo menos 3.000. Y puede ser que me quede, o sea, dicen que 3.000 y hay 10.000 facilities. Entonces, el dejar que, digamos, que los indios produzcan, ¿me entendés tú?, los que puedan y nos lo ofrezcan y ahí elegiremos los que sean mejores, me parece que no tiene costo para Chile. Así que, o sea, yo veo que está la posibilidad de mejorar el acceso, ¿no es cierto? Pero si no pasa eso, por un tema de ejercicio del derecho a las patentes, va a morir millones de personas. O sea, y esto no es teórico, esto pasó con la epidemia del SIDA, en la cual el costo del tratamiento del SIDA era prohibitivo en África, y si no fuera porque Sudáfrica intentó una licencia obligatoria y hubo una campaña mundial y no sé qué, habrían seguido muriendo por miles. Entonces, por eso este tema de la propiedad intelectual, yo sé que es latero, pero es fundamental, o sea, porque es la propiedad del conocimiento que permite que te mueras o no. Ahora, yo lo que le planteo a mis otros copanelistas, porque estamos todos de acuerdo con que es importante que Chile invierta. O sea, qué cosa más rica que Chile produjera vacunas, que Chile tuviera investigación. Y entonces, y para eso, ya que el sector privado no lo va a poner las lucas, porque Chile sabemos que no ponen lucas, tiene que poner el Estado. Pero a mí lo que me preocupa es cuál es la obligación que tienen que tener los recipientes de esas platas públicas, porque yo siento que hay una, digamos, hay una tensión, ¿no es cierto?, cuando se dice, mira, la plata pública está asociada con un interés público, ahí viene el problema. Y eso lo vimos en la discusión cuando se trató de linkear el fondo público a que las patentes resultantes tuviesen, digamos, una limitación en favor del interés público chileno. No sé cómo lo ven los investigadores, si están de acuerdo con eso o creen que mejor que no. Caroline, Yuri, se abre la pregunta. ¿Cómo ven ustedes este tema que nos plantea Luis? Bueno, primero, yo uso Linux en mi computador, no uso ni Windows ni Apple. Creo que la propiedad intelectual es un robo. Escribo libros y creo que toda la contribución, que la humanidad, que el patrimonio cultural de la humanidad debería circular libremente. He sido editor de la Revista Chilena de Salud Pública, Open Access, soy editor de cuadernos médicos sociales, Open Access. Creo que es un crimen no acceder a conocimiento. Es un crimen que yo pueda comprarme libros Amazon y que la gente, mi vecino del lado no pueda. Me parece que esto me duele en el alma. Me duele en el alma que yo pueda leer libros en inglés y que mi vecino del lado no los pueda leer, porque eso dificulta la comprensión de los problemas contemporáneos como este. Yo creo que yo estaba en la Universidad de Chile, renuncié a ella y nos pagaban $1,5 millones por publicar un artículo easy. Entonces yo dije, no conozco ninguna epistemología que explique cómo yo puedo generar una idea fértil, imaginativa, porque me paguen $1,5 millones. No sé en qué epistemología, nunca leí que a Galileo le pagaran $1,5 millones. Y creo que toda esta locura que estamos metidos a las patentes, todo esto viene de la Organización Mundial de Comercio, de la oleada reaganista, ¿no?, de los años 80, el SIDA tocó con eso, pero tuvo una fuerza social que hoy día no tiene COVID, no hay ningún movimiento social como ACT UP, y también los epidemiólogos no han estado en esa dinámica. Yo creo que todo eso conspira contra la producción. Creo que siempre el pensamiento humano es imaginativo, creo que los investigadores son creativos, no creo que sea
animales que tengan que ser guiados con una zanahoria o con un látigo. Yo siento que realmente nosotros hemos pervertido el sentido de la investigación. La vacuna de la polio no tuvo patente y no fue Sabin, no estaba pensando en registrar su invención, y sin embargo ha sido una vacuna exitosa y sostenida. Ahí me detengo. Caroline, estás Bien, muda. sí, ahora me di la palabra. Es complejo para mí, tengo que desplegar cierta información o conflicto de interés, porque yo en mis proyectos FONDEF sí he logrado patentar nuestras invenciones, y eso no implica que no esté de acuerdo con lo que dice Yuri, que lo encuentro tremendamente generoso, como él piensa y cómo trabaja. Y es verdad que nos han generado este reflejo condicionado de que hoy día las platas públicas, sobre todo cuando van a través de FONDEF, es deseable que tú termines en una patente. Sería una propuesta interesante lo que dice Luis, de que en la medida que tu investigación sea financiada con fondos públicos, sea todo lo contrario, ¿no es cierto? Que este producto que tú desarrolles quede disponible al menos en tu país. Me parece una propuesta muy interesante. Y puedo, digamos, suscribir esa idea, a pesar de que de alguna manera no, tengo que reconocer que no he actuado en esa línea en nuestros proyectos, porque hemos ido cumpliendo con lo que el sistema nos ha impuesto, ¿ya? No soy tan disruptora como Yuri, me gustaría que fuera un ejemplo a seguir. He ido más bien con las reglas establecidas, lo cual no significa que uno no pueda abrir su mente a otras posibilidades, y que toda esta tecnología que se desarrolla con platas públicas quede disponible para, por lo menos dentro de nuestro país y de los más necesitados. A mí me parece que es una idea muy interesante, y necesitamos otras reglas del juego para trabajar en ese sentido. Bueno, de algún modo, ese es un poco lo que nos convoca hoy. Partimos con un inicio de seminario, de coloquio, en donde tuvimos diferentes opiniones, a lo mejor una manifestación en contra de que hablemos este tema. La diversidad hace crecer también una sociedad. El que podamos conversar con respeto las diferentes miradas y poder acordar en beneficio de la sociedad en su amplitud, más aún cuando hablamos de temas que son y que impactan a la salud de todas y todos, es necesario poder abrirnos a la discusión. Quiero instalar la última pregunta para que cada uno de ustedes brevemente pueda hacer referencia a lo que les voy a plantear, dejar un mensaje, y para cerrar este tema vamos a dar paso, vamos a dar la palabra a uno de nuestros asistentes a esta charla, a este conversatorio, que ha sido la seleccionada por nuestro equipo de coordinación que está fuera de pantalla. Así que al final de la pregunta que voy a plantear y la respuesta que den nuestros panelistas, vamos a dar la palabra a Paloma González para que se esté preparando. Le vamos a decir cuándo. Entonces, la pregunta final es, en este contexto en que vemos que una de las grandes amenazas que tenemos como sociedad hoy pasa por las patentes farmacéuticas y esta problemática de mirar esta crisis sanitaria, esta pandemia, desde la mirada de cuál. Ahora sí. No se escuchó la pregunta. Perfecto, no la vi, la repito. De que considerando que una de las amenazas, dijimos, son las patentes, que nos limitan a poder conocer, digamos, en el ámbito de la vacuna, cuál es la receta y poder replicarla. Ya discutimos y revisamos la temática. Hay
Otra amenaza que no la tocamos, digamos, dentro de la exposición, pero sí es una amenaza no menor, que la OMS también la ha descrito, y tiene relación con los grupos antivacunas. Cómo hoy día, desde la mirada de ustedes, o bien qué mensaje enviarían a estos grupos, a estas personas que ven en la vacuna, bueno, desde teorías conspirativas de que nos van a insertar un chip, un microchip para controlarnos, hasta la problemática, considerando los efectos adversos que puede presentar tanto una vacuna como cualquier medicamento, dígase a todo el público presente. ¿Qué mensaje le entregaríamos hoy a los grupos antivacuna, considerando de que ya hemos vivido como sociedad humana pandemias anteriores, donde, por ejemplo, recordamos la viruela y cómo de algún modo la vacuna pudo cambiar la condición sanitaria a nivel mundial? Entonces, ¿qué mensaje le podemos entregar a esta amenaza que significa el promocionar la no vacunación de nuestra sociedad? Caroline. Bien, creo que tú dijiste lo más importante, que es contar la historia de la erradicación de enfermedades infecciosas anteriormente, gracias a las vacunas, pero yo voy a darle un mensaje a los colegas químicos farmacéuticos que están hoy día aquí con nosotros, y nosotros estamos mandatados a educar desde la farmacia, a educar desde la universidad, a educar desde donde estemos. Somos profesionales que estamos preparados para esta educación, y la única manera en que podemos no eliminar, no erradicar, sino que limitar el efecto de los grupos antivacunas, educando desde la más tierna edad, yendo a los colegios, desde esas épocas, cada vez que por lo menos a mí me llaman a ir a conversar con niños desde preescolares hasta cuarto medio, yo estoy ahí, y creo que todos nosotros debemos hacer lo mismo. Creo que la única manera de poder llevar esto a un control, porque estas personas tú tratas de argumentar con las personas que ya son antivacunas y es muy difícil, porque no hay un pensamiento lógico en esto, y por lo tanto la educación del resto, una inmunidad de rebaño contra los grupos antivacunas. Esa sería mi propuesta. Gracias, Caroline. Luis. Estás sin audio, Luis. Oh, algo te pasó nuevamente. ¿Aló? ¿Ahí? Ahí sí, ahí sí. Nuevamente se te fue. A ver. ¿Habla? No, no te escuchamos. No. ¿Ahí? Ahí sí, ahí ¿Ahí? sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya, ¿sí? ya. No, mira, yo te voy a innovar. Yo te diría que el mensaje se le daría a las farmacéuticas, que permitan hacer, digamos, pruebas clínicas head to head. O sea, que podamos comparar, digamos, con los mismos grupos, cómo funciona una vacuna, cómo funciona la otra, porque, y eso va a ayudar mucho a la confianza del público de saber cuál es la vacuna que más le conviene. Perfecto. Yuri, para ir cerrando y después damos paso a Paloma. Estás muteado, Yuri, estás muteado. Educación pública de calidad. Escuelas y liceos con laboratorios y bibliotecas actualizadas, no con libros de 50 años atrás. Que los doctores, que todos los doctorados tengan la obligación de dar un ramo en la educación básica y en la educación media. Tengo el orgullo de haber acompañado a Carlos Felipe, al esposo de Caroline, a hacer clases a colegios básicos, y me inoculó ese virus y me enseñó que se puede ir y que es fantástico. Universidad gratuita. La educación es lo único que puede combatir el oscurantismo. Universidad gratuita. Editoriales universitarias de calidad.
no lo que tenemos hoy día. La propia Universidad de Chile está editando los libros de 50 años atrás. La Universitaria de Valparaíso, de la Universidad de Valparaíso, edita libros que ya fueron éxitos hace 50 años. Por favor, necesitamos conocimiento de vanguardia, autores de punta, innovemos, traduzcamos libros. Chile tiene que ser un país donde se traduzcan libros. Los libros que leemos no pueden estar traducidos solo en Argentina, en Colombia o en México. Finalmente, bibliotecas públicas abiertas, pero bibliotecas actualizadas y acceso abierto a las revistas científicas de vanguardia, acceso abierto al Science y al Nature. No puede ser que si tú no eres académico no puedes entrar a esa revista o tienes que recurrir a la rusa. Eso. Claro. Muchas gracias, Yuri. Sin duda, la educación, o sea, si analizamos, estamos hoy día ante una contingencia sanitaria que nos recuerda que de algún modo el estallido social lo que nos deja en líneas claras es que necesitamos mayor equidad en cosas que son básicas como la educación, la salud y otros temas más que hoy día no nos están convocando, pero que bien sabemos cuáles son. Entonces, quiero agradecer, Caroline, por el tiempo. Sabemos que estás en tus vacaciones conectándote. Agradecemos enormemente que nos hayas podido compartir el conocimiento respecto a lo que tenemos hoy de vacunas, a lo que está llegando a Chile. Yuri, muchas gracias por tu fuerza, por toda la experiencia que tienes en el ámbito sanitario. Tal como dijiste, la acción marca la mirada y también la voz de lo que se requiere para una sociedad más justa y con mayor acceso a todas las prestaciones sanitarias. Luis, agradecerte igualmente, agradecer la lucha que sabemos que estás dando en esta materia con nuestras autoridades para que podamos concientizar en ella que nuestra sociedad requiere, por sobre todo hoy, por una parte, el tema de abrirse internacionalmente con una voz chilena que diga con fuerza, necesitamos que se transparente el conocimiento de estas tecnologías sanitarias para poder hacerlas accesibles a todo el mundo, a todos quienes la requiramos, para poder generar una inmunización colectiva que realmente le dé el valor a la vacuna, que es lo que necesitamos. Y por otra parte, porque sabemos también que donde se cuecen habas, como dicen, es en el Parlamento, donde se determinan los recursos, y ahí es donde necesitamos seguir peleando para, como hoy día, un poco las conclusiones, destinar el recurso necesario, un buen porcentaje del PIB, para lo que realmente es necesario para una sociedad, la investigación, la salud, la educación y muchos temas básicos, derechos básicos que requerimos fortalecer para nuestra sociedad. Así que estamos terminando y vamos a darle paso a nuestra seleccionada del público, agradecer a todas y todos por mantenerse escuchando. Este es uno de los primeros de más coloquios que queremos abrir para poder poner el conocimiento a disposición, también poner las temáticas en discusión para que vayamos construyendo esa sociedad que queremos para nuestro Chile. Así que Paloma, le damos la palabra, Paloma González. Bueno, por favor. Muchas gracias. No sé si me escuchan. ¿Me pueden Muy escuchar? Bien. Bueno. Sí. Me voy a jugar el comodín de la exótica, porque la verdad no sé por qué me eligieron a mí para decir algo después de que tú has resumido muy bien además todo lo que hemos escuchado. Primero entonces darle las gracias como público, que exista la oportunidad de enterarse. Yo estoy fuera, estoy en Alemania, de hace 30 años, estoy en Alemania. Enterarse de cómo va la cosa en mi país respecto al asunto de la vacuna y la gente que está pensando alrededor del sistema de salud y que busca una alternativa y soluciones que van más allá de que pongamos la vacuna y lo arreglamos, ¿no? Yo le agrego también, entonces, aparte de darle las gracias, una cosa que me quedó dando vuelta todo el tiempo, justamente porque estoy fuera, les pido disculpas, que tengo una mirada distinta, ¿no? No puedo evitarlo, ¿eh? Pero a mí lo de la patente
que dice aquí Luis, no me parece para nada árido, porque creo que abre la puerta a otra cosa son las estructuras internacionales. Creo que puede ser que este sea el momento de las estructuras internacionales. Es posible que la Organización Mundial de la Salud, que ha estado muy de baja como actor político internacional, también por la aparición de Trump en el escenario mundial, etcétera, etcétera, por muchas otras razones también, es posible que tenga una especie de resurgimiento. Creo que deberíamos tomar las experiencias de Sudáfrica, de India, en relación a el HIV, perdón, no sé cómo se dice, digámosle SIDA, yo sé que no es correcto, pero digámosle SIDA, ¿no? Ellos han tenido esas experiencias con las patentes, pero a través de las patentes, no es un tema válido porque han tenido una experiencia política, han tenido la experiencia de que se les prohibiera la producción y han tenido la experiencia de lograr un cierto grado de producción. Entonces yo creo que eso es importante. En este momento hay otras consideraciones más que hacer. África no está siendo afectada como se espera porque tiene una población muy joven. Entonces, no está siendo afectada de la manera que están siendo afectadas otras poblaciones, ¿no? Mundiales. Eso también va a influir en su actitud y en su posición en la producción de las vacunas. Bueno, me doy vuelta, pero lo que quiero decir es que no deberíamos renunciar, incluso bajo las condiciones que tenemos en el Estado, en Chile, a nuestras instituciones estatales. No deberíamos renunciar a pedirles que apoyaran las posiciones de Sudáfrica y de India. No deberíamos renunciar a creer que allí se puede, como Caroline dice, encontrar apoyo a determinadas iniciativas dentro de Chile que nos puedan unir tal vez a medidas internacionales que la Organización Mundial de la Salud, que en este momento es la que se me ocurre, pudiera estar formulando. Yo creo que es importante la voz del país y no deberíamos renunciar a que el país tuviera esa voz. Y lo que yo me imagino es justamente con este tipo de iniciativa en que los colegios, en que las comunidades científicas, que las comunidades que trabajan en los medios de salud también tengan conciencia de que esos aparatajes existen, ¿ah? Y que en especial en este momento particular político, en esta coyuntura política que es la pandemia, es posible que se abra una ventana y una manera de, por ejemplo, la moratoria de las patentes de la que hablaba Luis. No es una cosa menor y que puede ayudar al estímulo de la producción de vacunas en Chile otra vez. Es una ventana que se abre, un escenario nuevo, mundial. Bueno, eso. Yo desde Alemania les digo que las cosas son muy diferentes cuando se tiene confianza en el Estado, se puede tener confianza en el Estado en cuanto a la producción de vacunas nacionales y científicas, etcétera, etcétera. Bueno, punto. Muchas gracias otra vez. Gracias, Paloma. Tú has dicho algo muy cierto y que engloba lo que se ha revisado. Depende de nosotros, de todos y de cada uno, comprometernos por nuestra sociedad. Nosotros no podemos tomar las decisiones directamente, pero sí somos la opinión pública, por lo tanto, las autoridades que en teoría elegimos son a quienes debemos llegar. Debemos ser perseverantes y constantes para todos los lados. Aquí en el fondo las autoridades hay que abordar y con nuestros planteamientos de cosas tan básicas como hoy lo que planteaba Luis, de exigir un acompañamiento de las políticas sanitarias que establece la OMS, que bien presentaba Luis, junto a Costa Rica, de abrir los conocimientos en nuestro país, de que los representantes de Chile también simpaticen y den su visto bueno a estas políticas, porque finalmente son políticas sanitarias que van a beneficiar a todas y todos. Entonces, de nosotros depende que hagamos esa presión.
Finalmente, agradecer a todos quienes han sido valientes y nos han acompañado hasta el final de este seminario, de este coloquio. Como les digo, una sociedad va avanzando en la medida que se abren los conocimientos, que hacemos temáticas más complejas, digeribles por todas y todos. Hoy día hemos tenido tremendos exponentes que han compartido este conocimiento, a quienes les agradecemos nuevamente, y los dejamos invitados para que revisen nuestras redes sociales del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos, así como la página web, donde vamos a estar invitándolos a diferentes seminarios para ir poniendo en conocimiento de toda esta temática de contingencia sanitaria mundial actual. Gracias y nos veremos en una próxima ocasión.